Quiero saludarlos deseándoles que estén bien. En esta ocasión me quiero volver a dirigir a ustedes con todo el respeto de siempre, tratando temas, yo siempre he considerado que algo complicados. Dice allí en Lucas capítulo 2, versículo 34. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María: He aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Nosotros sabemos que al venir nuestro Señor Jesucristo, pues muchos de los israelitas no le aceptaron. Y al no aceptarle, pues después se abrió la oportunidad para nosotros los gentiles. Sin embargo, pues me gustaría mencionar que cuando Jesús enviaba a sus discípulos, pues les confirió poder, les dio autoridad. Así dice allá en Mateo capítulo 10, versículo 1, incluso en Lucas capítulo 10 también, versículo 1, donde les da la facultad, la potestad, la autoridad para poder expulsar espíritus inmundos y para sanarlos, ¿verdad?, de aquellas enfermedades. Es aquí donde me gustaría mencionar a mí lo que dice allí en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Entonces, ¿de qué nos librará nuestro Dios? Al ser sanados. Dice aquí que nos libra de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios siempre va más allá de. Dice allí en Filipenses, capítulo 1, versículo 18 y 19. Capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré, porque sé que esto se me tornará a salud, porque vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Como podemos ver aquí, para nosotros poder tener esa salud, se nos tenía que suministrar la palabra de nuestro Dios, se nos tenía que ser anunciado el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Si nosotros vemos allí mismo donde estábamos en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, nos hace una recomendación. Cuando Dios cuando nuestro Señor Jesucristo envía a sus apóstoles, a sus discípulos, aquellos 70 que los envía a predicar, les hace algunas recomendaciones. Dice allí en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Me llama la atención que es guardados de los perros. ¿O quiénes son los perros?
Nosotros al ver allí en Marcos, capítulo 7, del 25 al 27, Marcos, capítulo 7, del versículo 25 al 27, porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies, y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja que primero hartase los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo lo mencioné en un principio. Jesús primero vino al pueblo de Israel, porque a ellos les fue dada la promesa, la data de la ley, así dice allá en Romanos 9, versículo 4. Sin embargo, aquí vemos que se acerca una mujer griega y Jesús le dice que no es bueno echar el pan a los perrillos. Y ya vemos que ella le dice que aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. ¿Quiénes eran estos perrillos? Pues éramos todos aquellos que no somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ideas, creencias que no van acordes a nuestro Dios. Esos son los espíritus inmundos que nosotros, al ir a llevar la palabra, debemos buscar que sean sacados de ellos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de nuestro Dios, la persona se limpia. Si nosotros nos fijamos ahí, dice: no es bueno dar el pan a los perrillos. ¿Cuál es el pan? Sabemos que el pan es Jesucristo, el que descendió del cielo. Su palabra, vamos. Porque dice allá en Mateo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es aquí, hermanos, donde es importante que nosotros consideremos. Ya vimos que el pan es nuestro Señor Jesucristo o su palabra. Cuando estos hijos de Dios, los discípulos de Jesús, iban con esa autoridad de Él de sacar espíritus inmundos, vemos allá en Lucas 10, versículo 17, dice que ellos volvieron gozosos, diciendo que aún los espíritus inmundos se sujetaban en su nombre. Si nosotros vemos allí Hechos, capítulo 5, versículo 17, al ver allí en Israel, dice: y aún las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. ¿Por qué eran curados? Porque les estaban llevando directamente la palabra de Dios. Aparte de sanarlos en lo físico, se les estaba sanando también en lo emocional. Y quiero hacer un comparativo o un ejemplo de lo emocional. Si nosotros vemos allí en Mateo, capítulo 17, versículo 14 y 15, dice la palabra de nuestro Dios: y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándose de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Quiero observar este mismo texto paralelo con Marcos 9:15. Allí en Marcos 9:15 dice: y luego toda la gente viéndolo se espantó y corriendo a él le saludaron. Y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Si vemos aquí, está comparando el hijo lunático con un espíritu inmundo. Pero voy a mencionar así brevemente.
Cuando el rey Saúl tiene consigo al rey David y este derrota al gigante, a Goliat, y que él se da cuenta o escucha que cantan que David mató a 1000, que Saúl mata a 1000 mientras David a 10,000, pues entra en él un celo. De por sí ya lo había, porque sabía que éste lo iba a reemplazar en su lugar como rey. Pues todos aquellos, voy a decir, aquellas ideas empiezan a jugar en su mente. Incluso el rey Saúl intenta hasta matarlo. ¿Por qué? Porque lo estaban traicionando esos espíritus malos que había en él ya. Llámese envidia, coraje, frustración, todo aquello que lo atormentaba. Por eso es importante que al venir a Cristo, todo eso nocivo que hay en nuestra mente se va limpiando, va saliendo, porque la palabra de nuestro Dios nos va sanando. Por eso es importante, hermanos, que no olvidemos a quién se le otorgó este poder de echar fuera demonios. Pues sabemos que se le otorgó a la iglesia que fundó Jesús ahí en Jerusalén, porque el pueblo de Israel no le aceptó, o le aceptaron algunos, pero no todos. Entonces pasa la oportunidad a nosotros los gentiles. Lo podemos ver allí en Mateo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que él era la piedra angular, le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces vemos aquí que la iglesia de Dios pues es la encargada de llevar esta sanidad. Lógico que aquí se cuelgan muchos la medalla, así lo dice allá en Isaías 4:1, ¿verdad? Solamente se ha llamado tu nombre sobre vosotros, vosotras, déjanos hacer vuestro propio pan, su propia doctrina. Es aquí, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado. Dice allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrina de demonios. ¿A quiénes escuchamos allá afuera, hermanos? Dense la vuelta por toda su ciudad donde viven y está lleno de personas que nos decimos cristianos. Nos decimos. Porque si nosotros vemos en el mundo antiguo, se salvaron muchos, hermanos. Cuando Sodoma y Gomorra se salvaron 3. Y Jesús no nos engañó, hermano. Dijo que como en los tiempos de Lot y de Noé, así sería el fin del mundo. Por eso aquel día dice que se acercarán muchos diciéndole: Señor, Señor, yo hacía esto en tu nombre. Apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Y la mayoría nos vamos a donde están esos grupos grandes. Cuando Dios nos dice allá en Lucas capítulo 12, no temas, manada pequeña. ¿Se imaginan si Jesús hubiera venido a seguir multitudes? Pues nosotros no tuviéramos esperanza. Es así como nosotros debemos tener cuidado. Al apóstol Pablo, cómo lo increpaban. Dice allí en Hechos capítulo 24, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo, príncipe de la secta de los nazarenos. Aquí vemos cómo trataban de denigrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre dijeron: ¿qué de bueno hay de Nazaret? Bueno hubiera sido que lo dijeran porque Jesús era de Nazaret y porque este hombre era seguidor de él, ¿verdad? Pero lo hacían en una forma despreciativa. Incluso lo podemos ver allí más adelantito en el 28, capítulo 28, versículo 22, dice: mas querríamos oír de ti
lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos los lugares es contradicho. Nosotros podemos ver la iglesia de Dios. Siempre Satanás va a estar luchando contra ella. La simiente va a estar luchando contra la simiente del pueblo verdadero. Y esta simiente es la iglesia de Dios. Y lo menciona ya en Apocalipsis 12:17, que le estará haciendo la guerra a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y véanlo allí donde estábamos, en Hechos, capítulo 24, versículo 14. ¿Cómo nos lo confirma el apóstol Pablo? Dice: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué dicen muchas personas? Es que eso era antes. Está en el Viejo Testamento, pues yo no he visto a ninguno de esos que se dicen cristianos que corten la Biblia aquí en la mitad y digan esto no sirve. Cuando Jesucristo se paró a leer, ¿a qué escrituras le dio él lectura? El Nuevo Testamento todavía no existía. ¿En qué escrituras enseñó a sus discípulos o a sus seguidores? Porque el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después. Es así como me gustaría que comprendiéramos cuáles son esos espíritus inmundos que nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios de ir a echar fuera. Si nosotros no le llevamos la palabra de Dios a los gentiles, porque los que son israelitas están cegados, lo podemos ver allí en Romanos, y lo podemos ver en mismo Lucas capítulo 16, donde viene la parábola del hombre rico y Lázaro. Lázaro nos representa al pueblo gentil, mientras que el hombre rico representa al pueblo de Israel, que le fueron dadas todas las riquezas. Sin embargo, vemos que hay una cima que lo separa, que es Cristo, ¿verdad? El que es judío no acepta a Cristo, y aquellos que se dicen judíos que aceptan a Cristo, pues son falsos. De antemano nosotros sabemos que son falsos, porque la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Que ellos fueron cegados por causa de nosotros, para que llegara el conocimiento a nosotros. Y aquel día pues se van a lamentar por no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo dice: creed en Dios, pero también creed en mí. ¿Por qué? Porque pues primeramente vemos que Él le da lugar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo menciona allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3, ¿verdad? Donde habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia, y la cabeza de Jesús pues es nuestro Padre celestial, ¿verdad? El cual Él vino a revelarnos para que lo conozcamos, a nuestro Padre, ¿verdad? Que viene siendo nuestro Dios. Pues es así, hermanos, como nos tenemos que adentrar en las Escrituras. Nos tenemos que adentrar, así lo dice ahí en Juan 5:39, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es importante que las escudriñemos para poder ir a llevar la palabra de nuestro Dios, y que sean sacados de ellos esas ideas erróneas que existen, no de ahorita. El diablo nunca ha dejado de trabajar. Desde Adán y Eva, que los hizo caer, desde allá Él viene peleando con la simiente verdadera de nuestro Dios. Los invito a que reflexionemos un poquito en este tema y nos demos cuenta que a veces estamos con una enfermedad grande en nosotros, y es importante venir a Cristo para que esos espíritus inmundos sean echados fuera a través de su palabra. Ante todo, buscar esa iglesia verdadera que no puede reñir con la palabra de nuestro Dios. Dice en 1 Pedro 4:11: si alguien habla, hable conforme a lo que está escrito. Incluso los que dicen poseer el Espíritu de Dios, dice en 2 Corintios 4:13 que el Espíritu se manifiesta conforme a lo escrito. Si ellos no lo dicen de acuerdo a las Escrituras, están mal. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hagan debe estar respaldado por este libro. Así lo dice allí en 1
Corintios 14, versículo 32. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Nos debemos sujetar a este libro. Si no lo dice este libro, es falso. Todo aquel que está viniendo a ti, mi hermano, te ha engañado. Así que hay que procurar conducirnos diligentemente y trazar bien la palabra de verdad. Si no, nuestro trabajo habrá sido en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Mi deseo es que Dios esté contigo, hermano, hermana, y que la paz de Dios inunde tu corazón. Gracias por escucharme.